Capítulo 2. El símbolo del círculo y la serpiente. En el capítulo anterior vimos que según Harriet y Frank Homer Curtis, existe una sabiduría universal que ha permanecido oculta durante milenios, bajo el lenguaje de los símbolos. En este capítulo comienza realmente ese viaje. El primer símbolo que nos presentan es probablemente el más sencillo y al mismo tiempo el más profundo de todos, el círculo. Una figura que cualquiera puede dibujar en unos segundos, pero que ha representado el infinito, la eternidad y el origen de la creación en culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años. Porque precisamente un círculo, eso es lo que vamos a descubrir. Los Curtis explican que el círculo no tiene principio ni fin. No podemos señalar dónde empieza ni dónde termina. Por eso representa aquello que nunca nació y nunca dejará de existir, el absoluto. Muchas tradiciones expresaron esa misma idea mediante el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. No simboliza únicamente un animal. Representa un universo que se renueva continuamente, un ciclo eterno, una realidad que nunca deja de existir. Pero entonces sucede algo extraordinario. En el centro del círculo aparece un punto. Para los Curtis, ese punto representa el primer principio manifestado, el Logos, el Verbo, el Hijo de Dios, la primera manifestación de la divinidad. Leyendo este pasaje me vino inmediatamente a la mente el comienzo del Génesis. No porque el Génesis describa literalmente un círculo y un punto, sino porque los Curtis utilizan este símbolo para interpretar ese momento. La Biblia nos dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En hebreo encontramos dos expresiones muy conocidas: Tohu Babou, el caos primordial, y después Ruach Elohim, el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, donde todavía no existe ninguna forma, todo permanece en estado potencial, hasta que el Verbo creador aparece, ese punto luminoso que comienza a organizar el universo. Y aquí los Curtis hacen algo que me parece precioso. Nos dicen que ese relato no solo habla del origen del universo, también habla de nosotros. Cada uno posee un círculo invisible de posibilidades, un océano de deseos, ideas, pensamientos y potencialidades todavía sin forma, nuestro propio gran abismo. Sobre ese mar navega nuestra personalidad, como una pequeña embarcación. Mientras tanto, el Cristo interior duerme, y esa imagen me parece profundamente humana, porque todos conocemos momentos en los que vivimos completamente identificados con nuestra personalidad, preocupados únicamente por las circunstancias externas, hasta que llega una tormenta. Los Curtis explican que llega un momento en que la personalidad ya no encuentra ninguna salida. Entonces exclama: «Señor, sálvanos», y dirige su mirada hacia el Cristo interior. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Solo entonces el Maestro despierta y reprende los vientos. Los Curtis explican que esos vientos simbolizan el aliento del Espíritu. No son malos en sí mismos. Su función es impulsar nuestra evolución, pero cuando desbordan a la personalidad, producen la tormenta. Entonces el Cristo dice al mar, como cuando clama a la tormenta en el Nuevo Testamento: «Paz, enmudece», y le ordena que todo vuelva a la calma, y así es. Leyendo este pasaje me surgió una reflexión muy personal. Quizá el verdadero milagro no sea únicamente que el viento obedeciera a Jesús. Quizá el milagro sea descubrir que existe en nosotros un centro capaz de decirle a nuestras propias tempestades:
paz, enmudece. Y cuando ese centro toma el timón, vuelve la paz. Los Curtis también relacionan el círculo con otro de los grandes símbolos universales, la cruz. Muchas veces pensamos en la cruz únicamente como un símbolo cristiano. Sin embargo, es mucho más antigua. Aparece en numerosas civilizaciones como representación de la unión entre dos dimensiones. El eje vertical simboliza la relación entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. El eje horizontal representa la vida manifestada, nuestras relaciones, nuestras experiencias y el mundo en que vivimos. Ambos ejes se cruzan en un punto y ese punto vuelve a aparecer. Es el mismo punto que vimos en el centro del círculo, el lugar donde la conciencia puede dejar de dispersarse, es el lugar desde el cual dirigimos nuestra atención. Quizá por eso los Curtis relacionan también la cruz con el árbol de la vida y con la serpiente. La serpiente representa la sabiduría, la energía de la vida que asciende. La cruz representa el eje sobre el que esa energía puede elevarse. Y el punto central representa el lugar donde ambas dimensiones se encuentran. Leyendo este símbolo, me surgió otra reflexión. Tal vez toda nuestra vida consista en aprender a vivir desde ese centro, porque cuando vivimos únicamente en el eje horizontal, quedamos atrapados en los acontecimientos, en los problemas y en las circunstancias. Pero cuando recordamos el eje vertical, recuperamos el contacto con algo más profundo. Y justamente en el punto donde ambos ejes se encuentran, es donde aparece el equilibrio. Quizá por eso cuando el Cristo interior toma el timón de nuestra vida, no elimina necesariamente las olas del mar. Lo que cambia es el lugar desde el que las contemplamos. Ya no reaccionamos desde la tormenta, respondemos desde el centro. Mientras vivimos únicamente en el eje horizontal, la tormenta nos arrastra, pero cuando recuperamos el eje vertical volvemos al centro. Y desde ese centro podemos decir también a nuestras propias tempestades, paz, enmudece. Los Curtis continúan desarrollando el simbolismo del círculo. Dicen que la letra O representa el ojo, la boca y el oído. Además, esta parte me recordó inmediatamente a la letra hebrea Ain, cuyo significado es precisamente ojo. Resulta curioso que apenas mencionen el olfato. Eso me hizo pensar en un antiguo pasaje de Isaías y en una interpretación del Talmud según la cual el Mesías juzgaría mediante el olfato. Y también en un dato sorprendente de la neurociencia actual. El olfato posee una conexión especialmente directa con las áreas cerebrales relacionadas con la memoria y las emociones. Mientras preparaba este capítulo apareció una idea que no esperaba. Los Curtis hablan del oído, de la boca y del ojo, y de repente me vino a la mente Neville Goddard, también Emmett Fox y Joseph Murphy. Todos insistían en cuidar aquello que alimentamos en nuestra mente. Fox hablaba de una dieta mental. Murphy explicaba que el subconsciente acepta las ideas que repetimos constantemente y Neville insistía una y otra vez en las conversaciones interiores. Entonces recordé un pasaje de Efesios que Neville citaba con frecuencia. En la versión King James aparece la palabra conversation. Las traducciones modernas suelen traducirla como conducta o manera de vivir, pero Neville veía algo más. Y aquí me surgió una pregunta. ¿Acaso nuestras conversaciones interiores no terminan convirtiéndose precisamente en nuestra conducta? ¿No es el diálogo que mantenemos con nosotros mismos el que acaba modelando nuestra forma de vivir? Y entonces comprendí algo. Es como si funcionara todo con bucles. Quizá la conciencia funcione mediante bucles. Escuchamos palabras, esas palabras generan imágenes y las imágenes despiertan emociones. Las emociones influyen en nuestras decisiones.
Nuestras decisiones crean una nueva experiencia y esa experiencia alimenta nuevas palabras. El círculo vuelve a comenzar. Quizá por eso tantos autores metafísicos insisten en transformar primero nuestro diálogo interior, porque cambiar una sola parte del bucle puede terminar transformando todo el círculo. Más adelante los Curtis citan a Thomas Stinson Jarvis, un investigador del simbolismo que propone una sugerente relación entre la luna, el huevo cósmico y la mente. Sus asociaciones no corresponden a la lingüística moderna, son lecturas simbólicas. Pero la imagen me pareció muy hermosa. La luna no posee luz propia, refleja la luz del sol, y quizá nuestra mente tampoco sea la fuente última de la sabiduría. Quizá está llamada a reflejar una luz más profunda. En una tradición cabalística que estudié, se utiliza una imagen semejante. El sol representa la conciencia, la luna representa la imaginación, y la imaginación alcanza su plenitud cuando refleja fielmente la luz de la conciencia. Además, la luna mueve las mareas y nuestras emociones también parecen tener sus propias mareas. Tal vez no sea casual que tantas tradiciones hayan unido estos símbolos. Cuando empecé este capítulo, pensaba que estaba estudiando un símbolo. Ahora tengo la sensación de que el símbolo me estaba estudiando a mí. Quizá esa sea la función de los grandes símbolos, no ofrecernos una única respuesta, sino acompañarnos mientras nuestra conciencia también evoluciona, porque los símbolos auténticos nunca terminan de revelar todo lo que contienen. Cambian a medida que cambiamos nosotros, y en el próximo capítulo los Curtis nos conducirán hacia otro de los grandes símbolos universales, el huevo cósmico.